En esta presentación vamos a ver lo relativo a los estudios antropológicos en contextos urbanos. Nos vamos a concentrar en los aspectos metodológicos y la exposición será a partir de los antecedentes. De esta manera es que podemos conocer cómo se ha ido conformando este campo de estudios en ciudades. Voy a enfatizar en la relación entre procesos sociales y metodología, ya que, como he insistido, el método etnográfico es necesario verlo en constante adecuación y actualización, influido por la sociedad y sus aconteceres. En las ciencias sociales, el interés por estudiar temas relacionados con las ciudades lo podemos ubicar en la década de 1920, siendo desde la Escuela de Chicago, que se llevó a cabo un proyecto académico para el estudio de las poblaciones de los entornos citadinos. Esto fue a partir de un enfoque orgánico y social, es decir, se observaban las particularidades sociales y sus modos de adaptación al medio. Este es un momento en el que encontramos una distinción clara entre la sociología y la antropología. La primera se centraba en el estudio de las ciudades del mundo occidental, y la antropología más bien se alejó de estas ciudades hacia territorios distantes para estudiar a las sociedades no occidentales. Es por esto que para hablar de antropología urbana no podemos perder de vista que los antecedentes provienen de escuelas de sociología y posteriormente, como iremos viendo, la antropología imprimirá su propio sello en los estudios urbanos. Entonces, entre 1930 y 1940, Robert Redfield, proveniente precisamente de la Escuela de Chicago, realizó sus investigaciones en poblaciones cercanas a la creciente Ciudad de México, como fue en Tepoztlán, y posteriormente, con ayuda de un antropólogo mexicano llamado Alfonso Villarrojas, hizo un estudio de ciudades medias e intermedias, tomando como punto de análisis la península de Yucatán. Su interés se centraba en comprender cómo las culturas de horizontes prehispánicos se conectaban a los procesos de modernidad percutidos por las ciudades. En la década de 1950, las ciudades tuvieron un impetuoso crecimiento, como sucedió en la Ciudad de México, derivado de una transformación estructural de la economía que privilegió procesos de industrialización y urbanización. Esto generó una gran demanda de mano de obra y, por lo tanto, de trabajo asalariado, absorbiendo a la población de los estados vecinos. Entonces, el crecimiento urbano se dio por la migración del campo a la ciudad, y aquí vemos que se trata de aquellos sectores de la población, indígenas y campesinos, con los que los antropólogos trabajaban en contextos rurales, quienes cambiaron de residencia. Y fue así como las y los antropólogos, antropólogas, comienzan a llegar también a las ciudades, siguiendo a sus sujetos tradicionales de estudio. Para advertir en la magnitud de esto, ya que realmente se trata de una transformación radical, veamos datos demográficos. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señaló que el crecimiento del total de la población en los últimos 50 años ha sido paralelo al incremento relativo de la población urbana, ¿no? O sea, el crecimiento de la población se observa en la población urbana particularmente. En esta gráfica vemos cómo se invierte la población de rural a urbano a nivel mundial. México no escapa a este fenómeno. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señala que en 1950 poco menos del 43% de la población en México vivía en localidades urbanas. En 1990 era del 71% y para el 2010 esta cifra aumentó a casi el 78%. Ahora ya hay una década más, estaremos esperando los resultados de este último censo.
Para el caso de la ciudad de Querétaro, igualmente observamos un crecimiento exponencial. En la imagen de la derecha podemos ver el crecimiento de la mancha urbana. En 1970 era la parte amarilla más clara, era una ciudad pequeña. 1990 corresponde al color crema. Aquí se suma la amplia movilización de personas provenientes de la Ciudad de México expulsadas por el terremoto de 1985 y que para Querétaro representa un parteaguas, ¿no?, relacionado con el crecimiento de la ciudad. El año 2000 es el naranja, vemos que no deja de crecer, y el rojo y el marrón corresponden a los años 2006 y 2015 y observamos un crecimiento continuo y sostenido. Veamos esta misma información, pero ahora en datos sociodemográficos. En 1980, la población urbana era de 350.623 personas y la rural de 388.982. Un estado poco poblado, equilibrado, ¿no?, en ese sentido. Después vemos que en 1995 la población urbana aumenta a 805.813 y la rural alcanza solamente 444.663. Aquí ya se empiezan a distanciar los números. Para el 2005 la población urbana es de 1.116.700 y la rural de 481.400. Entonces vemos que en Querétaro también se refleja este mismo fenómeno, ya que el 70% de la población es urbana y el 30% es rural. Anteriormente mencioné que los antropólogos y las antropólogas llegan a las zonas urbanas en un primer momento, siguiendo a sus sujetos de estudio que habían migrado del campo a la ciudad. Para tener un referente en números de esto, veamos el caso de Querétaro. En 2005, en el área metropolitana, se contabilizaron 5.114 hablantes de alguna lengua indígena, lo cual representa el 16.9% de la población indígena del estado. Es interesante mencionar que la población indígena en esta zona urbana proviene de la migración de distintas partes del país. Aquí lo podemos ver en esta otra tabla. Ubicamos la presencia de hablantes de 34 lenguas indígenas diferentes, las cuales corresponden a regiones que se ubican a todo lo ancho y largo del país, como pueden ver en los nombres. Entonces, no se trata solamente de llegar a las ciudades, sino de pensar en términos metodológicos cómo abordar estos nuevos fenómenos sociales. Con este ejemplo, en el que vemos la amplia diversidad cultural en prácticas migratorias, fue algo que influyó en la conformación de la llamada etnografía multisituada. Vemos cómo el método etnográfico continúa actualizándose de acuerdo con las condiciones sociales que se le presentan. Siempre voy a estar enfatizando en esta propiedad de renovación que tiene el método etnográfico. Veamos ahora de qué trata esta etnografía multisituada. El precursor fue George Marcus en la década de 1990. Entonces, a diferencia del trabajo de campo unilocal, en el que tradicionalmente nos asentábamos en una comunidad, en esta vertiente del método debemos transitar a través de distintas localidades, de modo que conozcamos distintas cotidianidades, como pueden ser las del lugar de origen, en el tránsito y en los asentamientos urbanos. La etnografía multisituada busca que el trabajo de campo en distintas localidades nos permita reconstruir una red de significados que dé cuenta de las intersecciones de instituciones, prácticas y agencias desde el nivel local, ¿no?, hasta el global incluso. Entonces, lo que sucede es que pasamos de una narrativa sobre prácticas culturales particulares y localizadas a visiones deslocalizadas de sujetos que transitan por mundos superpuestos que convergen en las ciudades. Nociones como lugar, comunidad y enraizamiento dan paso a aproximaciones especulares sobre lugares, tránsitos y encuentros.
desde el dominio de la estructura y de la solidez aparente de instituciones como la familia, el barrio o la comunidad, se transita hacia los dominios de la movilidad, la fluidez y las identidades múltiples e híbridas. Ahora bien, la etnografía multisituada no es la única manera de abordar temáticas urbanas. Otro ejemplo metodológico lo podemos retomar de Oscar Lewis, quien en la década de 1960 estudió las transformaciones culturales de la población migrante a la ciudad a partir de modos de adaptación al estilo de vida de las mayorías. Él se centró en el estudio de 5 familias migrantes ya asentadas de manera permanente en la Ciudad de México. En términos metodológicos, Oscar Lewis empleó 4 formas de acercamiento diferentes, pero relacionadas entre sí, que al combinarse proporcionan un estudio redondo e integral de la vida familiar. Entonces, el primer acercamiento fue el estudio local, es decir, se concentró en ciertos grupos familiares específicos con características particulares en cuanto a su composición. Esto tiene que ver con definir concretamente la unidad de análisis. El segundo acercamiento fue la técnica Rashomon, la cual retoma de una película del cineasta japonés Akira Kurosawa, que produjo en 1950, la cual consiste en ver a la familia a través de los ojos de cada uno de los miembros. Es decir, se parte de considerar que cada integrante de la familia tiene un punto de vista diferente que dependerá del lugar que ocupe en cuanto a rol y estatus, acercamiento o distancia y gustos e intenciones. Y abro un paréntesis, esta película está completa en YouTube por si alguien la quiere ver. El tercer enfoque estriba en seleccionar para su estudio intensivo algún problema o suceso especial o crisis a la que reacciona toda la familia. Y el cuarto enfoque es el estudio de una familia como un todo. Esto lo llevó a cabo por medio de la observación detallada de la vida familiar. En México empezaremos a ver, por parte de antropólogos y antropólogas mexicanas, un creciente interés por la comprensión de los grupos migrantes que progresivamente encontraban formas de asentamiento en la ciudad, así también un interés por aquellos barrios y espacios considerados como tradicionales u originarios, donde la población y sus pautas culturales fueron cambiando. Luego del movimiento estudiantil de 1968, la antropología reacomoda sus fuerzas teóricas y metodológicas para volcarse de lleno a la ciudad, a la búsqueda de sus raíces, al análisis de sus transformaciones y continuidades, así como a sus distintos modos de crecimiento y adaptación. En este contexto de replanteamientos, en 1975 aparece el estudio de Larisa Lomnitz, titulado ¿Cómo sobreviven los marginados? Esta investigación se realizó en la Cerrada del Cóndor, que es un sitio periférico al entonces llamado Distrito Federal, donde distintas familias se organizan para desarrollar su vida cotidiana a partir de la realización de diversas actividades que complementan sus economías domésticas. A partir de este estudio, se funda en nuestro país una gran corriente de investigaciones vinculadas con las redes sociales, las estructuras parentales y las distintas dinámicas económicas y políticas que intervienen directamente en la vida cotidiana de los habitantes. La autora utilizó el método etnográfico mediante entrevistas a profundidad, observación participante en la vida cotidiana de estos habitantes, realizó censos y utilizó genealogías. En 1980 se publica el libro titulado Indígenas en la Ciudad de México, el caso de las Marías, de Lourdes Arizpe. La autora señala que desde finales de la década de los 70, cuando la crisis económica intensificó el empobrecimiento y la penuria de las economías campesinas, se comenzó a advertir el crecimiento del número de mujeres indígenas en las calles de la Ciudad de México. En cuanto a la metodología,
Arizpe realizó una clasificación étnica para saber el grupo al que pertenecen los migrantes, su lugar de procedencia, el sitio de residencia en la ciudad y la ocupación. Advirtiendo, y claro, esto en su momento fue novedoso, creo que ahora es parte del paisaje urbano, pero en su momento advirtió que mientras que algunas mujeres se dedicaban a la venta de frutas, semillas o dulces, otras se dedicaban a la mendicidad, ¿no? Todo esto en la calle. En 1982 se publicó el libro de Marta Romer, Comunidad, Migración y Desarrollo, el caso de los mijes de Totontepec, en el que analiza el fenómeno de la migración de una comunidad mije de la Sierra de Oaxaca a la Ciudad de México. La autora plantea la necesidad de incluir en el abordaje a la comunidad de origen de los migrantes mijes que llegan a la ciudad, ya que el conocimiento de las características de la comunidad rural ayudaría a la comprensión de las formas de organización social de los migrantes en el ámbito urbano, ¿no? Ella no pierde de vista esta conexión. Esta investigación se realizó desde dos vertientes metodológicas, una cualitativa y una cuantitativa. La primera consistió en entrevistas abiertas y dirigidas y la observación directa con los grupos migrantes, tanto en el ámbito urbano como en la comunidad de origen. En cuanto al aspecto cuantitativo, se levantó un censo entre la población adulta migrante, siguiendo las redes sociales del grupo. Este censo se aplicó a la población masculina económicamente activa, ya que los espacios laborales de las mujeres, como es el servicio doméstico, hacían más difícil conseguir un seguimiento puntual. Pues era difícil, ¿no?, entrar a las casas donde trabajaban, cosa que a la fecha sigue representando un reto. Asimismo, se utilizaron diversas fuentes de instituciones oficiales que proporcionaron indicadores demográficos y estadísticos sobre migración, vivienda y servicios. Ana María Portal y Patricia Zafa, ellas hacen un detallado recorrido por los distintos momentos que transcurren por la antropología urbana en México, mencionando que para la segunda década de los años 80, el temblor que sacudió a la Ciudad de México en 1985 generó un nuevo modo de articulación de la disciplina con la sociedad. A partir de la reconstitución de la ciudad, el rescate de sus memorias y microhistorias, así como sus modos autónomos de gestión. Néstor García Canclini publicó en 1990 Culturas híbridas, estrategias para salir y entrar de la modernidad. En esta década los estudios de antropología urbana se comienzan a multiplicar en temáticas relacionadas con la apropiación social del espacio, la generación de movimientos urbanos vecinales y populares, la creación de ciudadanía y participación, la vinculación de las culturas populares y de masas, los cambios de los barrios históricos de la urbe, la pluralización de identidades a partir del género, la generación, el estudio de los jóvenes, por ejemplo, los niños y la participación política sobre derechos ciudadanos. Y bueno, tratar de hacer un listado de las temáticas actuales ya resulta una tarea imposible, pero para la realización de etnografías en tianguis y mercados, con pandillas y en espacios institucionales como son los juzgados o procuradurías de justicia.